Bienvenido a este espacio donde exploraremos juntos una de las enseñanzas más profundas y transformadoras del budismo, el ego. Una ilusión que, aunque invisible, controla muchas de nuestras decisiones, emociones y relaciones. Pero no te preocupes, este no es un viaje complicado ni filosófico al estilo académico. Es una invitación a conocerte mejor, a encontrar paz y a vivir más plenamente en tu día a día. Hoy exploraremos cómo el budismo, la meditación y el mindfulness pueden ayudarte a reconocer esta ilusión y liberarte de ella. No necesitas ser experto en nada, solo traer tu curiosidad y ganas de aprender. Este es un espacio seguro, un rincón donde podrás reflexionar y conectar contigo mismo sin juicios ni expectativas. Antes de comenzar, te invito a tomar un momento para respirar profundamente. Inhala, exhala, pausa de 5 segundos. Siente el aquí y el ahora. Este es el primer paso hacia la transformación. El ego es esa voz constante que nos dice quiénes somos, qué debemos hacer y cómo debemos sentirnos. A menudo lo confundimos con nuestra verdadera identidad, pero en realidad es una construcción mental, una narrativa que creamos basada en nuestras experiencias, miedos y deseos. En el budismo se dice que el ego es una ilusión porque separa al yo del resto del mundo. Esta separación genera sufrimiento, ya que vivimos en constante comparación o búsqueda de validación externa. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en pensamientos como «no soy suficiente» o «debo probar mi valor»? Esa es la voz del ego hablando. Pero hoy vamos a desentrañar cómo funciona, cómo nos influye y, sobre todo, cómo podemos superarlo para vivir una vida más auténtica y libre. Este video está diseñado para acompañarte durante aproximadamente 2 horas, tiempo en el que exploraremos 10 capítulos clave. Cada uno de ellos te ofrecerá herramientas prácticas, reflexiones profundas y ejercicios sencillos que puedes incorporar a tu rutina diaria. No necesitas tener experiencia previa en meditación ni en filosofía budista. Solo necesitas estar dispuesto a escuchar, observar y experimentar. Imagina por un momento que cada pensamiento negativo, cada duda sobre ti mismo, cada comparación con los demás, es como una nube pasajera en el cielo. A veces parece que cubre todo, pero en realidad nunca es permanente. El ego es como esa nube, poderosa cuando la dejamos crecer, pero insignificante cuando aprendemos a verla desde la distancia. A lo largo de este viaje, te invito a mantener una actitud abierta y compasiva contigo mismo. No se trata de eliminar el ego, sino de entenderlo y trascenderlo. Se trata de encontrar equilibrio, de cultivar una relación más amable contigo mismo y con el mundo que te rodea. Así que relájate, permite que las palabras fluyan y deja que la música suave de fondo te acompañe en este proceso. Recuerda que este es un espacio para ti, un rincón donde puedes desconectar del ruido exterior y conectarte con tu verdadero ser. Ahora, comencemos este viaje juntos. Respira profundamente una vez más. Inhala, exhala y déjate llevar. Capítulo 1. ¿Qué es el ego? El ego es una de las fuerzas más poderosas e invisibles que moldean nuestra vida diaria. Aunque no lo veamos, está siempre presente, susurrándonos ideas sobre quiénes somos, qué debemos hacer y cómo debemos sentirnos. Pero, ¿qué es exactamente el ego? Para entenderlo, primero debemos desmontar algunas creencias erróneas que hemos internalizado a lo largo de los años. En términos simples, el ego es una construcción mental, una narrativa que creamos basada en nuestras experiencias, miedos y deseos. Es esa voz interior que constantemente nos recuerda nuestras inseguridades, nuestras metas y nuestras comparaciones con los demás. Sin embargo, en el budismo, se enseña que el ego no es nuestra verdadera naturaleza, sino una ilusión que nos separa del resto del mundo. Esta idea puede parecer abstracta al principio,
Pero si profundizamos un poco más, comenzamos a ver que el ego no es algo fijo ni permanente, sino una estructura mental que hemos construido para navegar por la vida. Imagina por un momento que el ego es como un personaje ficticio que has creado en tu mente. Este personaje tiene una historia, una identidad y un conjunto de creencias que definen cómo interactúas con el mundo. Pero aquí está la clave. Ese personaje no eres tú realmente. Es solo una máscara que llevas puesta, una máscara que te ayuda a navegar por la vida, pero que también puede limitarte si no la comprendes. El ego surge como una forma de protegernos. Nos ayuda a definir límites, a establecer metas y a proteger nuestra autoestima. Sin embargo, cuando nos identificamos demasiado con él, comienza a controlarnos. Nos hace creer que somos separados del resto del mundo, que estamos solos en nuestra lucha y que necesitamos constantemente validación externa para sentirnos completos. ¿Te has sentido alguna vez atrapado en pensamientos como «no soy suficiente» o «debo probar mi valor»? Esa es la voz del ego hablando. Es esa sensación de insuficiencia que te impulsa a buscar aprobación, éxito o reconocimiento. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentas satisfacer al ego, más insaciable se vuelve. Nunca está completamente satisfecho. El ego vive en un ciclo constante de deseo y frustración. Siempre quiere más dinero, más logros, más admiración. Y aunque estos deseos pueden parecer motivadores en un principio, en realidad son una fuente de sufrimiento porque nunca llegan a llenar el vacío que el ego crea. En el budismo, se dice que el ego es una ilusión porque crea una falsa sensación de separación. Nos hace creer que somos individuos aislados, desconectados del resto del universo. Sin embargo, cuando miramos más allá del ego, comenzamos a ver que todos estamos interconectados. Tus acciones afectan a otros, y las acciones de otros te afectan a ti. No hay una línea clara que divida el yo del otro. Esta idea de interconexión es central en muchas enseñanzas espirituales, especialmente en el budismo. Cuando comprendemos que no estamos separados del mundo, empezamos a vivir desde un lugar de mayor compasión y entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos reconocer al ego en nuestra vida cotidiana? Una forma es prestando atención a los momentos en los que te sientes ansioso, enojado o frustrado. Estas emociones suelen surgir cuando el ego se siente amenazado. Tal vez alguien te critica, o tal vez no logras alcanzar una meta que te habías propuesto. En esos momentos, el ego entra en acción, tratando de proteger su imagen y su identidad. Por ejemplo, si alguien te señala un error, el ego puede reaccionar con defensividad, incluso si sabes que esa persona tiene razón. Esto ocurre porque el ego interpreta cualquier crítica como un ataque personal, como si estuvieran cuestionando tu valor como ser humano. Otro indicio del ego es la constante necesidad de comparación. El ego vive comparándote con los demás, midiendo tu éxito, tu apariencia, tus logros. Pero estas comparaciones son engañosas, porque siempre habrá alguien que parezca tener más o ser mejor que tú. Y esto solo alimenta el ciclo de insatisfacción. El ego te hace creer que si alcanzas cierta meta o consigues cierto objeto, finalmente serás feliz. Pero cuando llegas a ese punto, el ego ya está buscando la siguiente cosa que necesita para sentirse completo. Es un ciclo interminable. Sin embargo, reconocer al ego no significa que debamos luchar contra él. Al contrario, el primer paso hacia la liberación es aceptarlo. El ego no es nuestro enemigo. Es simplemente una parte de nuestra mente que ha evolucionado para ayudarnos a sobrevivir. El problema surge cuando nos identificamos completamente con él, cuando creemos que esa voz interior es quien realmente somos. Cuando aprendes a observar al ego sin identificarte con él, comienzas a disminuir su poder sobre ti. Esto no significa que desaparezca, sino que ya no te controla. Puedes seguir teniendo pensamientos egoístas, pero ahora los ves por lo que son: construcciones mentales temporales,
no verdades absolutas. Para cerrar este capítulo quiero compartir una metáfora que me gusta mucho. Imagina al ego como una ola en el océano. La ola cree que es algo separado del agua, algo único e independiente. Pero en realidad, la ola es solo una expresión momentánea del océano. Cuando deja de resistirse y se funde con el agua, descubre su verdadera naturaleza. Del mismo modo, cuando dejas de identificarte con el ego y te conectas con tu verdadero ser, encuentras paz. No eres la ola, eres el océano. Y este es el primer paso hacia la liberación. Ahora que tienes una idea más clara de qué es el ego, estamos listos para explorar cómo influye en nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra vida diaria. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 2. El sufrimiento y el ego. El sufrimiento es una experiencia universal, algo que todos compartimos en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, lo que muchas veces no entendemos es que gran parte de ese sufrimiento tiene sus raíces en el ego. El ego es el principal creador de apegos, y esos apegos son los que generan insatisfacción, ansiedad y dolor. Para comprender cómo funciona esta dinámica, primero debemos explorar qué significa el sufrimiento desde la perspectiva del budismo y cómo el ego lo amplifica. En el budismo, el sufrimiento, conocido como dukkha, es una de las verdades fundamentales de la existencia humana. No se trata solo del dolor físico o emocional evidente, sino también de esa sensación constante de incomodidad, de insuficiencia, de que algo falta. Este tipo de sufrimiento es sutil pero persistente y está profundamente conectado con nuestra manera de relacionarnos con el mundo. Cuando nos aferramos a ciertas ideas sobre quiénes somos, cuando perseguimos cosas externas para sentirnos completos o cuando resistimos los cambios inevitables de la vida, estamos alimentando este sufrimiento. Y en el centro de todo esto está el ego. El ego vive creando narrativas sobre nosotros mismos y el mundo. Nos dice que necesitamos ciertas cosas para ser felices: dinero, éxito, amor, reconocimiento. Pero aquí está el problema. Estas cosas no son inherentemente malas ni equivocadas. Lo que ocurre es que el ego las convierte en absolutamente necesarias para nuestra identidad y bienestar. Por ejemplo, si el ego te hace creer que necesitas un ascenso en el trabajo para sentirte valioso, cualquier rechazo o demora en conseguirlo puede generar frustración, ansiedad e incluso depresión. Es como si el ego hubiera colocado toda tu felicidad en manos de un resultado externo, dejándote vulnerable al sufrimiento cuando ese resultado no se materializa. Además, el ego no solo nos hace apegarnos a cosas externas, sino también a roles, identidades y emociones. Pensemos en cómo el ego nos lleva a identificarnos con ciertos roles sociales: ser el buen padre, el exitoso empresario, el amigo confiable. Estos roles pueden parecer positivos y útiles en la superficie, pero cuando nos aferramos demasiado a ellos, nos volvemos dependientes de ellos para definir nuestro valor. Si alguien cuestiona tu rol, o si sientes que no estás cumpliendo con él perfectamente, el ego entra en pánico. Esto genera un ciclo de inseguridad y autocrítica que puede ser agotador. Por otro lado, el ego también nos hace aferrarnos a emociones negativas como el orgullo, la culpa o la vergüenza. Estas emociones pueden parecer contradictorias porque no son placenteras, pero el ego las utiliza para mantenerse activo. Por ejemplo, puedes aferrarte a una ofensa pasada porque el ego necesita justificar su resentimiento o victimización. O puedes quedarte atrapado en la culpa por un error cometido años atrás, porque el ego te recuerda constantemente que eres imperfecto. En ambos casos, el ego utiliza estas emociones para reforzar su propia existencia, aunque eso signifique prolongar tu sufrimiento. La clave para liberarse del sufrimiento generado por el ego no es eliminar las emociones o deseos, sino observarlos desde una perspectiva más amplia.
El budismo nos enseña que el sufrimiento no es inherente a la vida misma, sino que surge de nuestra relación con ella. Cuando comprendemos que el ego crea apegos artificiales y narrativas falsas, podemos comenzar a soltar esas ataduras. Esto no significa que debamos abandonar nuestras metas o dejar de disfrutar de las cosas buenas de la vida, sino que aprendemos a enfrentarlas desde un lugar de claridad y equilibrio. Una forma práctica de empezar a deshacernos del sufrimiento causado por el ego es practicar la aceptación. La aceptación no implica resignación ni conformismo, sino reconocer las cosas tal como son sin resistirlas. Por ejemplo, si experimentas una pérdida, el ego puede intentar evitar el dolor negando la realidad o buscando culpables. Pero cuando aceptas la situación tal como es, sin añadir juicios o expectativas, comienzas a sanar. Esta aceptación no elimina el dolor inmediatamente, pero reduce su intensidad y duración porque ya no estás luchando contra algo inevitable. Otra herramienta poderosa para superar el sufrimiento del ego es la práctica de la gratitud. El ego tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que no tienes o en lo que no has logrado. Pero cuando cultivas gratitud por lo que sí tienes, cambias tu perspectiva. Comienzas a ver que hay abundancia en tu vida, incluso en los momentos difíciles. Esta actitud no solo contrarresta la insatisfacción del ego, sino que también abre espacio para la alegría y la conexión genuina. También es importante destacar que el sufrimiento no es algo que debamos temer o evitar. En el budismo, se considera una oportunidad para el crecimiento espiritual. Cada vez que enfrentamos el sufrimiento con atención plena y compasión, estamos debilitando el poder del ego. Por ejemplo, cuando sientes tristeza, en lugar de suprimir esa emoción o distraerte de ella, puedes sentarte con ella, observarla y preguntarte, ¿qué me está enseñando esto? Tal vez descubras que detrás de la tristeza hay un anhelo profundo de conexión, de significado o de paz. Al escuchar estas señales internas, empiezas a vivir de manera más auténtica. Finalmente, quiero mencionar que el sufrimiento no es permanente. Una de las lecciones más liberadoras del budismo es la impermanencia. Todo en la vida cambia, las emociones, las situaciones, incluso nosotros mismos. Cuando comprendemos que el sufrimiento es temporal, encontramos consuelo. No necesitamos aferrarnos a él ni permitir que defina nuestra existencia. Podemos observarlo, aprender de él y seguir adelante. El ego quiere que creamos que el sufrimiento es algo sólido, algo que define quiénes somos. Pero cuando miramos más allá, vemos que el sufrimiento es solo una nube pasajera en el cielo de nuestra conciencia. Con paciencia y práctica, podemos aprender a disipar esa nube y recuperar nuestra claridad interior. Este es el camino hacia la liberación, hacia una vida más plena y consciente. Ahora que hemos explorado cómo el ego contribuye al sufrimiento y cómo podemos comenzar a liberarnos de él, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre la meditación como una herramienta poderosa para transformar nuestra relación con el ego. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 3. La meditación como herramienta de transformación. La meditación es una de las prácticas más antiguas y poderosas que existen para transformar nuestra relación con el ego. Aunque en Occidente a menudo se asocia con la relajación o el bienestar físico, su propósito real va mucho más allá. La meditación no es simplemente un ejercicio para calmar la mente. Es una herramienta profunda que nos permite observar el funcionamiento del ego, deshacernos de sus ilusiones y conectarnos con nuestra verdadera naturaleza. En este capítulo, exploraremos cómo la meditación puede ayudarte a superar el control del ego y a vivir una vida más consciente y auténtica. Para comenzar, es importante entender qué es exactamente la meditación. La meditación no es algo místico ni inalcanzable. Es simplemente el acto de estar presente, de observar lo que ocurre dentro de nosotros sin juzgarlo
ni reaccionar automáticamente. Es un espacio donde puedes sentarte contigo mismo, en silencio, y permitir que los pensamientos, emociones y sensaciones fluyan sin resistencia. Al principio, esto puede parecer difícil porque el ego lucha por mantenerse activo. Nos distrae con pensamientos intrusivos, nos lleva a revivir el pasado o a preocuparnos por el futuro. Pero precisamente ahí radica el poder de la meditación. Al observar estos patrones mentales, comienzas a ver claramente cómo funciona el ego y cómo influye en tu vida diaria. El primer paso para incorporar la meditación en tu rutina es comprender que no se trata de apagar la mente. Muchas personas creen que meditar significa alcanzar un estado de vacío mental total, pero eso no es cierto. La mente siempre estará activa, generando pensamientos y emociones. Lo importante no es eliminar esos pensamientos, sino cambiar tu relación con ellos. En lugar de identificarte con cada idea que surge, aprendes a observarla desde una distancia amable. Por ejemplo, si durante la meditación aparece un pensamiento como «tengo que terminar ese proyecto», en lugar de perderte en él o sentirte culpable por no estar enfocado en la meditación, simplemente lo reconoces. «Ah, aquí está este pensamiento». Y luego lo dejas pasar, como una nube que cruza el cielo. Esta práctica de observación es clave para debilitar el poder del ego. El ego vive aferrándose a pensamientos y emociones, convirtiéndolos en parte de tu identidad. Te hace creer que eres tus pensamientos, que eres tus emociones. Pero cuando meditas, te das cuenta de que eso no es verdad. Eres algo más grande, más profundo. Eres el observador de esos pensamientos y emociones. Esta perspectiva cambia completamente tu experiencia de la vida. Dejas de ser una víctima de tus pensamientos y empiezas a ser su creador consciente. Una de las formas más accesibles de comenzar a meditar es a través de la atención plena a la respiración. La respiración es siempre accesible, está siempre contigo, y es un ancla natural para el presente. Cuando te sientas a meditar, simplemente enfócate en tu respiración. Observa cómo entra el aire, cómo se siente fresco al entrar por tu nariz, cómo se expande tu pecho o abdomen, y cómo sale lentamente. No necesitas controlar tu respiración ni hacerla más profunda. Solo obsérvala tal como es. Si tu mente divaga, lo cual es completamente normal, simplemente regresa suavemente tu atención a la respiración. Este proceso de volver una y otra vez a la respiración es en sí mismo una forma de entrenar tu mente para que sea más consciente y menos reactiva. Con el tiempo, esta práctica de atención plena comienza a derrumbar las estructuras del ego. El ego odia el silencio y la quietud, porque en esos momentos pierde su poder sobre ti. Cuando estás ocupado corriendo de una tarea a otra, consumiendo información constante o buscando distracciones, el ego tiene mucho espacio para operar. Pero cuando te detienes y te sientas en silencio, el ego se siente amenazado. Puede intentar sabotear tu práctica trayendo pensamientos negativos, aburrimiento o incluso incomodidad física. Esto es completamente normal y no debe preocuparte. Cada vez que notas esos intentos del ego, simplemente los observas con curiosidad y los dejas pasar. Cuanto más practiques, más débil se volverá el ego. Además de la atención a la respiración, existen otras técnicas de meditación que pueden ser útiles para trabajar con el ego. Una de ellas es la meditación de escaneo corporal. En esta práctica, diriges tu atención a diferentes partes de tu cuerpo, comenzando por los dedos de los pies y subiendo gradualmente hasta la cabeza. Observas cualquier sensación que encuentres: calor, frío, hormigueo, tensión. No intentas cambiar nada, solo observas. Esta técnica es especialmente útil para liberar tensiones físicas acumuladas, que a menudo son reflejos del estrés mental generado por el ego. Al prestar atención a tu cuerpo, también te conectas con el momento presente y reduces la influencia de los pensamientos obsesivos. Otra técnica poderosa es la meditación de la bondad amorosa, también conocida como metta.
En esta práctica, te enfocas en cultivar sentimientos de amor, compasión y aceptación hacia ti mismo y hacia los demás. Comienzas repitiendo frases simples como que yo sea feliz, que yo esté en paz, que yo esté libre de sufrimiento. Luego extiendes estas intenciones a otras personas, un ser querido, un conocido, alguien con quien tienes conflicto e incluso todos los seres vivos. Esta práctica es especialmente efectiva para contrarrestar las tendencias egocéntricas del ego, que nos hacen centrarnos excesivamente en nuestras propias necesidades y deseos. Al abrir nuestro corazón a los demás, disolvemos las barreras artificiales que el ego ha creado entre nosotros y el mundo. Un aspecto crucial de la meditación es la consistencia. No se trata de meditar una vez al mes o cuando te sientes particularmente estresado. Para que la meditación tenga un impacto profundo, necesita convertirse en una práctica regular. Al principio, puede ser suficiente dedicar 5 o 10 minutos al día. Con el tiempo, puedes aumentar la duración según te sientas cómodo. Lo importante no es la cantidad de tiempo que dediques, sino la calidad de tu atención. Incluso unos minutos de meditación consciente pueden tener un efecto transformador. Es posible que al principio experimentes frustración o impaciencia. Tal vez te preguntes si estás haciendo algo mal o si la meditación realmente está funcionando. Estas dudas son normales y, de hecho, son parte del proceso. El ego no quiere dejar de ser el centro de atención, así que hará todo lo posible para desalentarte. Pero recuerda que la meditación no es un destino, sino un viaje. No hay un resultado final que debas alcanzar. Cada vez que te sientas a meditar, ya estás avanzando en tu camino hacia la claridad y la paz interior. A medida que profundizas en la práctica, comienzas a notar cambios sutiles pero significativos en tu vida diaria. Te vuelves más consciente de tus pensamientos y emociones, lo que te permite responder a las situaciones con mayor calma y sabiduría. Dejas de reaccionar automáticamente a los desencadenantes externos y empiezas a elegir conscientemente cómo quieres comportarte. Esta capacidad de responder, en lugar de reaccionar, es uno de los mayores regalos de la meditación. Te libera del ciclo de sufrimiento que el ego crea constantemente. Además, la meditación te ayuda a desarrollar una relación más amable contigo mismo. A menudo, el ego nos bombardea con críticas internas, haciéndonos sentir insuficientes o defectuosos. Pero cuando meditas, aprendes a observar esos pensamientos negativos sin identificarte con ellos. Comienzas a verlos como lo que realmente son: construcciones mentales temporales que no definen quién eres. Esta perspectiva te permite cultivar autoaceptación y autocompasión, dos cualidades esenciales para vivir una vida plena y equilibrada. Finalmente, quiero destacar que la meditación no elimina el ego completamente. El ego seguirá existiendo, pero su poder sobre ti disminuirá considerablemente. Ya no será el conductor de tu vida, sino un pasajero que puedes observar con curiosidad y compasión. Esto no significa que dejarás de tener metas o deseos, sino que los perseguirás desde un lugar de claridad y equilibrio, en lugar de desde el miedo o la necesidad de validación externa. En resumen, la meditación es una herramienta poderosa para transformar tu relación con el ego y vivir una vida más consciente y auténtica. A través de la práctica regular, aprendes a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, a cultivar compasión por ti mismo y por los demás, y a desarrollar una conexión más profunda con el momento presente. Estos cambios no ocurren de la noche a la mañana, pero con paciencia y dedicación, pueden transformar radicalmente tu experiencia de la vida. Ahora que hemos explorado cómo la meditación puede ayudarte a superar el control del ego, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre cómo integrar el mindfulness en tu día a día. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 4. Mindfulness en el día a día. El mindfulness, o atención plena,
Es una práctica que ha ganado popularidad en los últimos años, pero su esencia es mucho más antigua y profunda de lo que muchas personas imaginan. No se trata simplemente de una técnica para reducir el estrés o mejorar la concentración. Es una forma de vivir que te permite estar completamente presente en cada momento de tu vida. A través del mindfulness, puedes integrar las enseñanzas del budismo y la meditación en tu rutina diaria, transformando incluso las actividades más simples en oportunidades para conectar contigo mismo y con el mundo que te rodea. En este capítulo, exploraremos cómo llevar el mindfulness al día a día y cómo esta práctica puede ayudarte a superar el control del ego. Para comenzar, es importante entender qué significa realmente el mindfulness. La palabra mindfulness proviene del término en Pali Sati, que se traduce como atención consciente. En términos prácticos, el mindfulness implica prestar atención intencional al momento presente, sin juzgarlo ni reaccionar automáticamente. Esto puede parecer simple, pero en realidad es una habilidad que requiere práctica y dedicación. Vivimos en un mundo donde estamos constantemente distraídos. Nuestras mentes están ocupadas pensando en el pasado o preocupándose por el futuro, mientras ignoramos lo que está sucediendo justo aquí y ahora. El ego prospera en esta distracción porque nos mantiene desconectados de nuestra verdadera naturaleza y del flujo natural de la vida. La clave para incorporar el mindfulness en tu día a día es darte cuenta de que no necesitas hacer grandes cambios en tu vida para practicarlo. No tienes que irte a un monasterio o dedicar horas al día a la meditación formal. El mindfulness puede ser tan sencillo como prestar atención a lo que estás haciendo en este momento exacto. Por ejemplo, cuando te lavas los dientes, en lugar de pensar en lo que harás después o en revisar mentalmente tu lista de tareas pendientes, puedes enfocarte en la sensación del cepillo en tus dientes, en el sabor de la pasta de dientes, en el sonido del agua corriendo. Al hacer esto, conviertes una actividad cotidiana en una experiencia plena y consciente. Esta práctica de atención plena no solo te ayuda a estar más presente, sino que también reduce el poder del ego. El ego vive en el pasado y en el futuro, en los recuerdos que te hacen sentir orgulloso o culpable, en las preocupaciones sobre lo que podría pasar mañana. Pero cuando te anclas en el presente, el ego pierde su influencia. No puedes cambiar el pasado ni controlar el futuro, pero siempre tienes el poder de elegir cómo respondes al momento actual. Esta toma de conciencia es liberadora porque te permite vivir desde un lugar de claridad y aceptación, en lugar de desde el miedo o la resistencia. Una de las formas más efectivas de practicar el mindfulness en tu día a día es a través de las actividades rutinarias. Piensa en todas las pequeñas cosas que haces sin siquiera pensarlas: caminar, comer, hablar, conducir. Estas actividades ofrecen innumerables oportunidades para cultivar atención plena. Por ejemplo, cuando comes, en lugar de hacerlo mientras miras la televisión o revisas tu teléfono, puedes centrarte completamente en la experiencia de comer. Observa los colores, texturas y aromas de los alimentos. Siente el sabor en tu boca, la textura en tu lengua, la sensación de saciedad que va creciendo. Este tipo de atención no solo mejora tu relación con la comida, sino que también te conecta más profundamente con el placer y la gratitud de nutrir tu cuerpo. Otra área donde el mindfulness puede tener un impacto significativo es en tus relaciones con los demás. Muchas veces, cuando interactuamos con otras personas, nuestro ego está al mando. Nos preocupamos por cómo nos ven, por decir lo correcto o por impresionar. Pero cuando practicas el mindfulness en tus interacciones, te das cuenta de que no necesitas probar nada ni buscar validación. Puedes simplemente estar presente con la otra persona, escucharla sin juzgar, sin planear lo que vas a decir a continuación. Esta presencia genuina no solo fortalece tus relaciones, sino que también te ayuda a ver a los demás como seres humanos completos, más allá de las etiquetas y juicios que el ego suele imponer.
El mindfulness también puede transformar la forma en que enfrentas situaciones desafiantes. Cuando algo sale mal o te enfrentas a una dificultad, el ego tiende a reaccionar con estrés, frustración o incluso ira. Pero cuando aplicas el mindfulness, te das cuenta de que tienes una elección. Puedes dejarte llevar por las emociones negativas o puedes observarlas con calma y compasión. Por ejemplo, imagina que estás atrapado en un atasco de tráfico. En lugar de enfadarte y maldecir, puedes usar ese tiempo para practicar atención plena. Observa tu respiración, siente el contacto de tus manos con el volante, escucha los sonidos a tu alrededor. No estás negando tu frustración, pero tampoco te identificas con ella. Simplemente la reconoces y la dejas pasar, permitiéndote mantener la calma y la claridad. Una práctica específica que puede ayudarte a desarrollar mindfulness en tu día a día es el ejercicio de los 5 sentidos. Este ejercicio consiste en detenerte por un momento y prestar atención a cada uno de tus sentidos. ¿Qué ves? ¿Qué oyes? ¿Qué hueles? ¿Qué saboreas? ¿Qué sientes físicamente? Este ejercicio es especialmente útil cuando te sientes abrumado o desconectado, ya que te ancla rápidamente en el presente. También puedes adaptarlo a diferentes situaciones. Por ejemplo, si estás caminando, puedes enfocar tu atención en cómo se sienten tus pies al tocar el suelo, en los sonidos a tu alrededor o en el viento en tu rostro. Cada vez que te enfocas en tus sentidos, reduces el ruido mental que el ego genera y te conectas más profundamente con la realidad. Un aspecto importante del mindfulness es que no se trata de alcanzar un estado perfecto de calma o felicidad. A menudo, las personas piensan que deben eliminar todos sus pensamientos negativos o emociones incómodas para practicarlo correctamente. Pero eso no es cierto. El mindfulness no es evitar el sufrimiento, es aprender a estar presente con él, a observarlo sin juzgarlo ni resistirlo. Por ejemplo, si te sientes ansioso, en lugar de intentar suprimir esa ansiedad, puedes observarla con curiosidad. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Cómo cambia con el tiempo? Al hacer esto, comienzas a ver que las emociones son temporales, que vienen y van como nubes en el cielo. Esta perspectiva te libera de la necesidad de controlar todo lo que sientes. Además, el mindfulness te ayuda a desarrollar una mayor autoconciencia. A medida que prestas atención a tus pensamientos, emociones y comportamientos, empiezas a notar patrones que quizás no habías visto antes. Tal vez descubras que ciertas situaciones te desencadenan reacciones automáticas, como la irritabilidad o la autocrítica. Al darte cuenta de estos patrones, puedes elegir conscientemente cómo quieres responder en lugar de reaccionar de manera impulsiva. Esta capacidad de observar y elegir es una de las herramientas más poderosas para superar el control del ego. Otro beneficio del mindfulness es que te ayuda a cultivar una actitud de gratitud y aprecio por las pequeñas cosas de la vida. A menudo, el ego nos hace enfocarnos en lo que falta, en lo que no tenemos o en lo que no hemos logrado. Pero cuando practicas mindfulness, empiezas a notar la belleza y la abundancia que ya están presentes en tu vida. Puede ser algo tan simple como disfrutar del aroma de una taza de café por la mañana, sentir el calor del sol en tu piel o escuchar el canto de los pájaros. Estos momentos, aunque pequeños, tienen el poder de llenar tu vida de alegría y significado. Finalmente, quiero destacar que el mindfulness no es algo que debes reservar para momentos específicos del día. Es una actitud que puedes llevar contigo en todo momento. Puedes practicarlo mientras trabajas, mientras conversas con alguien, mientras esperas en una fila o incluso mientras te preparas para dormir. Lo importante no es cuándo lo hagas, sino cómo lo hagas. Cada vez que te detienes y te conectas con el momento presente, estás debilitando el poder del ego y fortaleciendo tu conexión con tu verdadera naturaleza. En resumen, el mindfulness es una práctica accesible y transformadora que puede integrarse en tu vida diaria de innumerables maneras. A través de la atención plena,
aprendes a estar completamente presente, a observar tus pensamientos y emociones sin identificarte con ellos, y a cultivar una relación más amable y compasiva contigo mismo y con los demás. Esta práctica no solo reduce el sufrimiento causado por el ego, sino que también te ayuda a vivir una vida más plena, consciente y auténtica. Ahora que hemos explorado cómo llevar el mindfulness al día a día, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre cómo el ego influye en nuestras relaciones y cómo podemos transformarlas a través de la sabiduría budista. Respira profundamente. Inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 5. El ego y las relaciones. Las relaciones humanas son una de las áreas más profundamente influidas por el ego. Desde nuestras interacciones más cercanas, como las que mantenemos con familiares y amigos, hasta las más superficiales, como las que tenemos con compañeros de trabajo o desconocidos, el ego está siempre presente, moldeando cómo nos comportamos, cómo nos comunicamos y cómo interpretamos las acciones de los demás. En este capítulo, exploraremos cómo el ego afecta nuestras relaciones y cómo podemos transformarlas a través de la sabiduría budista, el mindfulness y la autocompasión. Para comenzar, es importante reconocer que el ego tiene una función protectora en nuestras relaciones. Nos ayuda a definir límites, a defender nuestra autoestima y a buscar validación cuando sentimos que estamos siendo ignorados o maltratados. Sin embargo, esta misma función puede convertirse en un obstáculo cuando nos identificamos demasiado con el ego. En lugar de conectarnos genuinamente con los demás, comenzamos a interactuar desde un lugar de miedo, competencia o necesidad de control. Esto no solo daña nuestras relaciones, sino que también nos aleja de nuestra verdadera naturaleza. El ego tiende a crear barreras invisibles entre nosotros y los demás. Nos hace creer que somos separados, que nuestros intereses y necesidades están en conflicto con los de los demás. Esta sensación de separación puede manifestarse de muchas maneras, comparándonos constantemente con los demás, buscando ser mejores que ellos, o incluso manipulando situaciones para obtener lo que queremos. Por ejemplo, en una relación romántica, el ego puede llevarnos a competir por atención o a intentar controlar al otro para sentirnos más seguros. En una amistad, puede hacernos sentir celosos si nuestro amigo pasa tiempo con otras personas. En el trabajo, puede llevarnos a criticar a los demás para destacar nuestra propia importancia. Una de las formas más comunes en que el ego se manifiesta en las relaciones es a través del juicio. Nosotros juzgamos a los demás basándonos en sus acciones, apariencias o incluso en cómo nos hacen sentir. Pero lo que no siempre reconocemos es que estos juicios no son sobre los demás, son reflejos de nuestras propias inseguridades y miedos. Por ejemplo, si alguien te critica y reaccionas con defensividad, el ego está tratando de proteger tu autoimagen. Si sientes celos de alguien, el ego está señalando algo que sientes que te falta. Estos juicios y reacciones automáticas no solo distorsionan nuestra percepción de los demás, sino que también generan tensión y conflicto en nuestras relaciones. Sin embargo, cuando comenzamos a observar cómo el ego influye en nuestras interacciones, podemos empezar a cambiar nuestra forma de relacionarnos. La clave está en desarrollar una mayor conciencia de nuestras motivaciones internas y en aprender a responder desde un lugar de compasión y empatía, en lugar de reaccionar automáticamente desde el ego. Esto no significa que debamos permitir que los demás nos traten mal o que debamos abandonar nuestros límites personales. Significa que podemos elegir cómo queremos comportarnos, incluso en situaciones difíciles, sin dejarnos llevar por el miedo o la necesidad de validación. Una herramienta poderosa para transformar nuestras relaciones es la práctica de la escucha consciente. Muchas veces cuando hablamos con alguien, no estamos realmente escuchando. Estamos pensando en lo que vamos a decir a continuación, en cómo podemos defendernos o en cómo podemos impresionar. Pero cuando practicamos la escucha consciente,
nos enfocamos completamente en la otra persona. Observamos sus palabras, su tono de voz, sus expresiones faciales, sin planear nuestra respuesta ni juzgar lo que están diciendo. Esta atención plena no solo hace que la otra persona se sienta escuchada y valorada, sino que también nos permite verla como un ser humano completo, más allá de las etiquetas y juicios que el ego suele imponer. Otra práctica importante es la de cultivar gratitud en nuestras relaciones. El ego tiende a enfocarse en lo que falta o en lo que los demás no están haciendo por nosotros. Pero cuando cambiamos nuestra perspectiva y nos enfocamos en lo que sí tenemos, comenzamos a ver la abundancia que ya existe en nuestras vidas. Por ejemplo, en lugar de centrarte en los defectos de tu pareja o en lo que no está haciendo bien, puedes enfocarte en las cosas que te hacen sentir amado y apreciado. En lugar de criticar a un amigo por no estar disponible, puedes agradecer las veces que sí ha estado ahí para ti. Esta actitud de gratitud no solo fortalece tus relaciones, sino que también reduce el poder del ego al desviar tu atención de la insatisfacción hacia el aprecio. Además, es fundamental reconocer que todas las personas tienen su propio ego, con sus propios miedos e inseguridades. Cuando alguien te trata mal o te ofende, muchas veces no se trata de ti, sino de sus propias luchas internas. Comprender esto no significa que debas tolerar comportamientos tóxicos, pero sí te permite responder desde un lugar de compasión en lugar de resentimiento. Por ejemplo, si un compañero de trabajo te critica injustamente, en lugar de reaccionar con ira, puedes preguntarte, ¿qué podría estar pasando en su vida que lo lleva a actuar así? Esta reflexión no justifica su comportamiento, pero te ayuda a mantener la calma y a evitar que el conflicto escale. Una de las enseñanzas más importantes del budismo en relación con las relaciones es la idea de la interconexión. Todos estamos conectados, y nuestras acciones afectan a los demás, directa o indirectamente. Cuando comprendemos esta verdad, comenzamos a vivir desde un lugar de responsabilidad y cuidado. No actuamos solo pensando en nuestro beneficio personal, sino considerando cómo nuestras decisiones impactan a quienes nos rodean. Por ejemplo, en una relación romántica, esto significa priorizar el bienestar mutuo en lugar de buscar solo tu propia satisfacción. En el trabajo, significa colaborar en equipo en lugar de competir individualmente. En la sociedad, significa contribuir al bien común en lugar de buscar únicamente tu propio interés. El ego también juega un papel importante en cómo manejamos los conflictos en nuestras relaciones. Muchas veces, cuando surge un desacuerdo, el ego entra en acción, tratando de defender su posición o de probar que tiene razón. Esto puede llevar a discusiones acaloradas, malentendidos y, en algunos casos, rupturas irreparables. Sin embargo, cuando aprendemos a observar el conflicto desde una perspectiva más amplia, podemos abordarlo de manera más constructiva. En lugar de enfocarnos en ganar la discusión, podemos preguntarnos, ¿qué es lo mejor para ambas partes? ¿Cómo podemos encontrar una solución que beneficie a todos? Esta mentalidad de colaboración no solo resuelve el conflicto, sino que también fortalece la relación a largo plazo. Un aspecto crucial de transformar nuestras relaciones a través del mindfulness es aprender a perdonar. El ego tiende a aferrarse a los agravios pasados, reviviendo viejas heridas y alimentando resentimientos. Pero el perdón no es solo un regalo para la otra persona, es un regalo para ti mismo. Liberarte del peso del resentimiento te permite avanzar con más claridad y paz. Esto no significa que debas olvidar lo que sucedió o permitir que se repita, pero sí que puedes soltar la carga emocional que has estado cargando. Perdonar no es fácil, pero es una de las prácticas más liberadoras que puedes realizar en tus relaciones. Finalmente, quiero destacar que las relaciones son una oportunidad invaluable para el crecimiento personal. A menudo, las personas que más nos desafían son aquellas que más tienen que enseñarnos sobre nosotros mismos.
puede ser difícil enfrentar nuestras propias sombras cuando alguien las refleja de vuelta a nosotros, pero hacerlo es una de las formas más poderosas de superar el control del ego. Cada vez que te encuentras en una situación incómoda o desafiante en una relación, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo crecer a partir de esta experiencia? Esta mentalidad de aprendizaje te permite transformar incluso los momentos más difíciles en oportunidades para evolucionar. En resumen, el ego tiene una influencia profunda en nuestras relaciones, pero también tenemos el poder de transformarlas a través de la sabiduría budista, el mindfulness y la autocompasión. Al desarrollar una mayor conciencia de nuestras motivaciones internas, practicar la escucha consciente, cultivar gratitud, reconocer la interconexión y aprender a perdonar, podemos construir relaciones más auténticas, compasivas y significativas. Estas prácticas no solo mejoran nuestras relaciones con los demás, sino que también nos ayudan a conocernos mejor a nosotros mismos y a vivir una vida más plena y consciente. Ahora que hemos explorado cómo el ego influye en nuestras relaciones y cómo podemos transformarlas, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre la impermanencia y cómo esta enseñanza puede ayudarte a superar el miedo al cambio. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 6. La impermanencia y el ego. La impermanencia es una de las enseñanzas más fundamentales del budismo y también una de las más difíciles de aceptar. Aunque a menudo asociamos la impermanencia con algo negativo, como el envejecimiento, la pérdida o el cambio inesperado, en realidad es una de las verdades más liberadoras que podemos integrar en nuestra vida. La impermanencia nos recuerda que nada dura para siempre, ni los momentos buenos ni los malos, ni el éxito ni el fracaso, ni siquiera nosotros mismos. Y aunque esta idea puede parecer incómoda o incluso aterradora al principio, cuando la entendemos profundamente, nos libera de muchas de las ataduras que el ego crea en nuestras vidas. El ego odia la impermanencia. Vive aferrándose a cosas, personas y situaciones, tratando de mantenerlas estáticas porque necesita esa sensación de control y seguridad. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intenta aferrarse, más sufre, porque todo cambia, sin excepción. Ninguna relación, posesión, logro o emoción es permanente. Incluso nuestro propio cuerpo y mente están en constante transformación. Cuando comprendemos esto, comenzamos a ver que el sufrimiento no proviene del cambio en sí, sino de nuestra resistencia al cambio. Imagina por un momento cómo reaccionas cuando algo importante en tu vida cambia. Tal vez pierdas un trabajo, termines una relación o experimentes una enfermedad. El ego interpreta estos eventos como amenazas, como si estuvieran poniendo en peligro tu identidad o tu felicidad. Pero si observas más profundamente, te das cuenta de que el cambio es inherente a la vida. No puedes evitarlo, pero puedes aprender a relacionarte con él de manera diferente. En lugar de resistir el cambio, puedes abrirte a él, aceptarlo como parte del flujo natural de la existencia. Una de las formas más claras de ver la impermanencia en acción es observar la naturaleza. Las estaciones cambian, las hojas nacen y caen, los ríos fluyen constantemente. Nada en la naturaleza se detiene, todo está en movimiento. Sin embargo, cuando aplicamos esta misma perspectiva a nuestras propias vidas, a menudo nos resistimos. Queremos que ciertos momentos duren para siempre, como un día perfecto con amigos o un logro profesional importante. O queremos que ciertas dificultades desaparezcan de inmediato, como una enfermedad o un conflicto. Pero el hecho es que todo tiene su tiempo. Lo que hoy parece difícil eventualmente pasará, y lo que hoy parece maravilloso también cambiará. El ego tiende a crear narrativas basadas en la permanencia. Nos dice que necesitamos ciertas cosas para ser felices, que debemos alcanzar ciertas metas para sentirnos completos, o que debemos aferrarnos a ciertas personas para sentirnos seguros. Pero estas narrativas son engañosas.
si te aferras demasiado a algo, ya sea una relación, un trabajo o un estado emocional, inevitablemente sufres cuando eso cambia o desaparece. Por ejemplo, imagina que tienes una relación muy cercana con alguien, pero un día esa persona decide seguir su propio camino. Si has construido tu identidad y felicidad en torno a esa relación, su partida puede sentirse devastadora. Pero si entiendes que todas las relaciones tienen un ciclo natural, puedes enfrentar ese cambio con mayor equilibrio y aceptación. Aceptando la impermanencia, también aprendemos a valorar más plenamente los momentos presentes. El ego suele vivir en el pasado o en el futuro, recordando glorias pasadas o anticipando logros futuros. Pero cuando reconocemos que cada momento es único y efímero, comenzamos a apreciarlo más profundamente. Por ejemplo, si disfrutas de una comida especial con amigos, en lugar de pensar en la próxima vez que podrías hacerlo, o en cómo documentarlo en redes sociales, puedes simplemente estar presente, saboreando cada bocado, escuchando cada conversación, sintiendo la conexión genuina que compartes en ese instante. Esta actitud de presencia plena no solo enriquece tu experiencia, sino que también reduce el poder del ego al alejarte de la necesidad de controlar o perpetuar el momento. Otra forma en que la impermanencia nos libera es al ayudarnos a soltar el apego a nuestras propias identidades. El ego vive creando una imagen de quién somos, basada en nuestros roles, logros y experiencias. Pero esta imagen es solo una construcción mental, no nuestra verdadera naturaleza. Con el tiempo, nuestras circunstancias cambian, y con ellas, nuestra identidad también debe evolucionar. Por ejemplo, tal vez te definas como un exitoso empresario, pero si pierdes tu negocio, el ego puede entrar en pánico porque siente que estás perdiendo tu identidad. Sin embargo, si comprendes que tus roles y logros son temporales, puedes adaptarte con mayor facilidad a los nuevos cambios sin perder tu sentido de ser. La impermanencia también nos enseña a abrazar la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde queremos predecir y controlar todo, desde el clima hasta el comportamiento de los demás. Pero la verdad es que la vida es inherentemente impredecible. Cada día trae nuevas sorpresas, algunos desafíos y otros regalos inesperados. Cuando aceptamos esta incertidumbre, dejamos de luchar contra ella y comenzamos a fluir con ella. Esto no significa que abandones tus metas o dejes de planificar. Significa que aprendes a ser flexible, a adaptarte a lo que la vida te ofrece, en lugar de resistirlo. Un aspecto clave de trabajar con la impermanencia es aprender a soltar el apego a los resultados. El ego vive obsesionado con los resultados. Quiere saber si vas a tener éxito, si vas a ser amado, si vas a alcanzar tus metas. Pero cuando te enfocas únicamente en los resultados, pierdes de vista el proceso, que es donde realmente ocurre la vida. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto importante. Si te obsesionas con el resultado final, puedes perderte la satisfacción de aprender, de colaborar con otros y de superar los desafíos que surgen en el camino. Al soltar el apego al resultado, puedes disfrutar más plenamente del proceso, independientemente de cómo termine. Además, la impermanencia nos ayuda a desarrollar una mayor compasión hacia nosotros mismos y hacia los demás. Cuando comprendemos que todos estamos sujetos a los mismos ciclos de cambio, empezamos a ver que no estamos solos en nuestras luchas. Todos enfrentamos pérdidas, cambios y desafíos. Esta conciencia nos permite ser más amables con nosotros mismos cuando las cosas no salen como esperábamos, y también nos invita a extender esa compasión a quienes nos rodean. Por ejemplo, si alguien te lastima o te decepciona, en lugar de juzgarlo, puedes preguntarte, ¿qué podría estar enfrentando esta persona? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de comprensión en lugar de resentimiento? Finalmente, quiero destacar que la impermanencia no es algo que debamos temer, sino algo que podemos celebrar. Nos recuerda que la vida es dinámica, fluida y llena de posibilidades.
Nos invita a vivir con curiosidad y apertura, a explorar lo desconocido sin miedo. Nos libera de la necesidad de controlar todo y nos permite confiar en el flujo natural de la existencia. Cuando abrazamos la impermanencia, encontramos paz, porque ya no estamos luchando contra algo inevitable. Simplemente estamos siendo, fluyendo con la vida tal como es. En resumen, la impermanencia es una enseñanza profunda que nos ayuda a superar el control del ego y a vivir una vida más auténtica y consciente. A través de la aceptación del cambio, el desapego de los resultados, la valoración del momento presente y la compasión hacia nosotros mismos y los demás, podemos transformar nuestra relación con la vida. Esta perspectiva no solo reduce el sufrimiento causado por el ego, sino que también nos permite experimentar una mayor libertad, claridad y conexión. Ahora que hemos explorado cómo la impermanencia puede liberarnos del control del ego, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre cómo practicar la compasión como un antídoto poderoso contra el ego. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 7. Practicar la compasión. La compasión es una de las cualidades más transformadoras que podemos cultivar en nuestras vidas. En el budismo, se considera un antídoto poderoso contra el ego porque nos invita a trascender nuestra propia identidad y conectar con los demás desde un lugar de amor incondicional y entendimiento profundo. Aunque muchas veces asociamos la compasión con actos de bondad hacia los demás, su impacto va mucho más allá de lo externo. La compasión no solo beneficia a quienes la reciben, sino también a quien la practica, ya que tiene el poder de disolver las barreras artificiales que el ego crea entre nosotros y el mundo. Para comenzar, es importante entender qué significa realmente la compasión. No se trata simplemente de sentir lástima por alguien o de ofrecer ayuda cuando alguien lo necesita. La compasión va más allá de eso. Es la capacidad de reconocer el sufrimiento de los demás y responder con un deseo genuino de aliviarlo. Pero aquí está la clave. La compasión no discrimina. No importa si la persona que sufre es alguien cercano a ti, un desconocido o incluso alguien que te ha lastimado. La compasión abarca a todos, sin excepción, porque reconoce que todos somos seres humanos que enfrentamos desafíos, dolor y vulnerabilidad. El ego, por otro lado, tiende a crear divisiones. Nos hace juzgar a los demás, compararnos con ellos o incluso competir con ellos. Nos hace creer que estamos separados, que nuestros intereses están en conflicto con los de los demás. Pero cuando practicamos la compasión, comenzamos a ver más allá de estas ilusiones. Entendemos que el sufrimiento de otra persona no es tan diferente del nuestro, que las luchas de los demás son, en esencia, nuestras propias luchas. Esta perspectiva nos conecta profundamente con la interconexión de todas las cosas, una de las enseñanzas centrales del budismo. Una de las formas más efectivas de practicar la compasión es a través de la meditación de la bondad amorosa, conocida como metta en pali. En esta práctica, te sientas en silencio y diriges tu atención hacia deseos de bienestar y felicidad, primero para ti mismo y luego para los demás. Comienzas repitiendo frases simples como «que yo sea feliz», «que yo esté en paz», «que yo esté libre de sufrimiento». Luego extiendes estos deseos a otras personas, un ser querido, un conocido, alguien con quien tienes conflicto e incluso todos los seres vivos. Al hacer esto, entrenas tu mente para que sea más abierta, amable y compasiva, incluso con aquellos que podrían parecer difíciles de aceptar. Esta práctica no solo transforma tu relación con los demás, sino también contigo mismo. El ego tiende a ser extremadamente crítico, bombardeándonos con pensamientos negativos sobre nuestras imperfecciones, errores y fracasos. Pero cuando cultivas compasión hacia ti mismo, comienzas a tratarte con la misma amabilidad y comprensión que le ofrecerías a un amigo. Por ejemplo, si cometes un error en el trabajo, en lugar de castigarte mentalmente, puedes decirte,
Está bien, todos cometemos errores. Esto no define quién soy. Este tipo de autocompasión no solo reduce el sufrimiento causado por el ego, sino que también te permite aprender y crecer sin la carga del juicio constante. Además, la compasión nos ayuda a desarrollar una mayor empatía hacia los demás. El ego vive interpretando las acciones de los demás desde un lugar de defensa o crítica. Si alguien te ofende o te lastima, el ego reacciona automáticamente con ira, resentimiento o incluso deseo de venganza. Pero cuando practicas la compasión, te das cuenta de que las acciones de los demás a menudo reflejan sus propias luchas internas. Tal vez esa persona que te criticó está atravesando un momento difícil en su vida, o tal vez esa persona que te ignoró está lidiando con sus propios miedos e inseguridades. Esta reflexión no justifica comportamientos tóxicos, pero sí te ayuda a responder desde un lugar de calma y entendimiento, en lugar de reaccionar desde el miedo o el ego. Un aspecto crucial de la compasión es que no requiere grandes gestos ni sacrificios heroicos. Puede manifestarse en pequeñas acciones cotidianas que tienen un impacto profundo. Por ejemplo, escuchar atentamente a alguien cuando te habla, en lugar de planear tu respuesta o distraerte con tu teléfono. Ofrecer una palabra amable a alguien que parece estar pasando por un mal día. Incluso, simplemente sonreír a un desconocido en la calle puede ser un acto de compasión. Estos pequeños gestos no solo mejoran la vida de los demás, sino que también fortalecen tu conexión con ellos y disminuyen el poder del ego. Sin embargo, practicar la compasión no siempre es fácil. A menudo, el ego se resiste porque teme perder su sentido de individualidad o control. Puede surgir la pregunta: ¿por qué debería preocuparme por los demás si ellos no se preocupan por mí? O incluso, ¿qué gano yo ayudando a alguien que no me importa? Estas preguntas reflejan el miedo inherente del ego a abrirse y ser vulnerable. Pero la verdad es que la compasión no es una transacción. No se trata de recibir algo a cambio. Se trata de actuar desde un lugar de amor genuino, independientemente de los resultados. Cuando practicas la compasión consistentemente, empiezas a notar cambios significativos en tu vida. Te vuelves más paciente, más tolerante y menos reactivo. Dejas de tomarte todo personalmente porque entiendes que las acciones de los demás a menudo no tienen nada que ver contigo. También desarrollas una mayor capacidad para perdonar, tanto a los demás como a ti mismo. El perdón no significa olvidar o justificar comportamientos dañinos, sino soltar el resentimiento y la carga emocional que llevas contigo. Esta liberación es uno de los regalos más valiosos que la compasión puede ofrecerte. Otra forma en que la compasión transforma nuestras vidas es al ayudarnos a superar el miedo. El ego vive en el miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al cambio. Pero cuando practicas la compasión, te das cuenta de que no estás solo en tus miedos. Todos enfrentamos desafíos similares, aunque a menudo no lo reconozcamos. Esta conciencia te permite enfrentar tus propios miedos con mayor coraje y determinación, sabiendo que eres parte de una red de seres humanos que están navegando juntos por la vida. La compasión también nos invita a mirar más allá de nuestras propias necesidades y deseos. El ego tiende a enfocarse exclusivamente en lo que podemos obtener: éxito, reconocimiento, placer. Pero cuando cultivamos compasión, empezamos a preguntarnos: ¿cómo puedo contribuir? ¿Cómo puedo ayudar a mejorar la vida de los demás? Esta mentalidad de servicio no solo enriquece nuestras relaciones, sino que también nos conecta con un propósito más profundo. Nos ayuda a ver que nuestra existencia no se limita a lo que logramos o acumulamos, sino a cómo impactamos positivamente en el mundo que nos rodea. Finalmente, quiero destacar que la compasión no es algo que debemos reservar solo para los momentos especiales o para ciertas personas. Es una actitud que podemos llevar con nosotros en todo momento, en cada interacción que tenemos. Puedes practicar compasión mientras trabajas, mientras conduces, mientras esperas en una fila
o incluso mientras te preparas para dormir. Lo importante no es cuándo lo hagas, sino cómo lo hagas. Cada vez que eliges responder con compasión en lugar de reaccionar desde el ego, estás fortaleciendo tu conexión con tu verdadera naturaleza y debilitando el control que el ego tiene sobre ti. En resumen, la compasión es una herramienta poderosa para transformar nuestras vidas y superar el control del ego. A través de la meditación de la bondad amorosa, la autocompasión, la empatía hacia los demás y pequeños actos cotidianos de bondad, podemos cultivar una mayor conexión con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. Esta práctica no solo reduce el sufrimiento causado por el ego, sino que también nos ayuda a vivir una vida más plena, significativa y auténtica. Ahora que hemos explorado cómo practicar la compasión como un antídoto poderoso contra el ego, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre cómo el ego influye en nuestras emociones y cómo podemos observarlas sin identificarnos con ellas. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 8. Las emociones y el ego. Las emociones son una parte esencial de la experiencia humana. Nos conectan con el mundo, nos permiten expresar quiénes somos y nos ayudan a navegar por las complejidades de la vida. Sin embargo, cuando el ego se involucra en nuestras emociones, estas pueden volverse confusas, desbordantes y, en ocasiones, destructivas. En este capítulo, exploraremos cómo el ego influye en nuestras emociones, cómo podemos observarlas sin identificarnos con ellas y cómo cultivar una relación más consciente y equilibrada con lo que sentimos. Para comenzar, es importante reconocer que las emociones no son ni buenas ni malas, simplemente son señales que emergen de nuestro interior. Son respuestas automáticas a lo que percibimos en el mundo exterior o en nosotros mismos. Por ejemplo, sentir miedo puede ser una señal de peligro, mientras que sentir alegría puede ser una respuesta a algo que nos llena de satisfacción. El problema surge cuando el ego se apropia de estas emociones, amplificándolas, distorsionándolas o utilizándolas para reforzar su propia narrativa. Es aquí donde las emociones dejan de ser mensajes útiles y comienzan a convertirse en fuentes de sufrimiento. El ego tiene una relación complicada con las emociones porque vive buscando validación y control. Cuando experimentamos una emoción positiva, como la felicidad o el orgullo, el ego se aferra a ella, tratando de perpetuarla porque le hace sentir seguro. Pero cuando enfrentamos una emoción negativa, como la tristeza o la ira, el ego entra en pánico, tratando de suprimirla o evitarla porque amenaza su sensación de estabilidad. Este ciclo de apego y rechazo es uno de los principales generadores de sufrimiento emocional. Por ejemplo, imagina que sientes enojo hacia alguien que te ha lastimado. El ego interpreta esta emoción como una amenaza a tu autoestima y reacciona automáticamente defendiéndote, juzgando al otro o incluso justificando comportamientos reactivos. Pero si observas más profundamente, te das cuenta de que el enojo no es inherentemente malo. Es simplemente una señal de que algo dentro de ti se siente vulnerable o herido. En lugar de identificarte con el enojo y actuar desde él, puedes observarlo con curiosidad y compasión. Puedes preguntarte, ¿qué necesito en este momento? ¿Cómo puedo responder de manera que me ayude a sanar en lugar de perpetuar el conflicto? Una de las formas más efectivas de trabajar con las emociones es a través de la práctica del mindfulness. Al prestar atención plena a lo que sientes en el momento presente, puedes observar tus emociones sin juzgarlas ni reaccionar automáticamente. Por ejemplo, si sientes ansiedad, en lugar de intentar suprimirla o distraerte de ella, puedes detenerte y observarla. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Es un nudo en el estómago, un temblor en las manos o una presión en el pecho? ¿Cómo cambia con el tiempo? Al hacer esto, te das cuenta de que las emociones no son estáticas, vienen y van como olas en el océano.
Esta perspectiva te libera de la necesidad de controlarlas o identificarte con ellas. Otra herramienta poderosa para trabajar con las emociones es la autocompasión. Muchas veces, cuando experimentamos emociones difíciles, el ego nos bombardea con juicios negativos. Nos dice que no deberíamos sentirnos así, que somos débiles o defectuosos por tener ciertas emociones. Pero la verdad es que todas las emociones son humanas y válidas. No hay nada malo en sentir tristeza, miedo o ira. Lo que importa es cómo respondemos a esas emociones. La autocompasión nos invita a tratarnos con amabilidad y entendimiento, incluso cuando estamos atravesando momentos difíciles. Por ejemplo, si te sientes abrumado por el estrés, en lugar de criticarte por no ser más fuerte, puedes decirte: está bien sentirme así, estoy haciendo lo mejor que puedo en este momento. Además, es fundamental reconocer que las emociones no son permanentes. A menudo, el ego interpreta las emociones negativas como algo que durará para siempre. Si te sientes triste, el ego te dice: siempre me sentiré así. Si te sientes ansioso, te convence de que nunca encontrarás paz. Pero cuando comprendes que las emociones son temporales, empiezas a relacionarte con ellas de manera diferente. Sabes que, aunque en este momento te sientas abrumado, esa sensación eventualmente pasará. Esta conciencia no elimina el dolor inmediatamente, pero reduce su intensidad y te permite enfrentarlo con mayor calma. El ego también juega un papel importante en cómo interpretamos las emociones de los demás. Muchas veces, cuando alguien expresa una emoción, especialmente una negativa, el ego reacciona defensivamente. Por ejemplo, si alguien te grita o te critica, el ego puede interpretar eso como un ataque personal y responder con ira o resentimiento. Pero si observas más profundamente, te das cuenta de que las emociones de los demás no son sobre ti. Son reflejos de sus propias luchas internas. Tal vez esa persona está proyectando su propio dolor o frustración. Esta reflexión no significa que debas tolerar comportamientos tóxicos, pero sí que puedes responder desde un lugar de compasión en lugar de reactividad. Un aspecto clave de trabajar con las emociones es aprender a diferenciar entre lo que sientes y quién eres. El ego tiende a identificarse con las emociones, haciéndonos creer que somos nuestras emociones. Si te sientes triste, el ego te dice: soy una persona triste. Si te sientes enojado, te convence de que eres una persona enojada. Pero la verdad es que tú no eres tus emociones. Eres el observador de tus emociones. Esta perspectiva te permite crear espacio entre tú y lo que sientes, dándote la libertad de elegir cómo quieres responder. Por ejemplo, imagina que te sientes celoso porque alguien logró algo que tú deseabas. El ego podría interpretar esos celos como una señal de que eres inferior o de que has fracasado. Pero si observas esos celos desde una distancia amable, puedes ver que no son más que un mensaje de tu mente. Quizás están señalando un área en la que deseas crecer o mejorar. En lugar de identificarte con los celos y dejarte llevar por ellos, puedes usarlos como una oportunidad para reflexionar y tomar acción constructiva. Otra forma en que el ego influye en nuestras emociones es a través del juicio. Nos enseñan desde pequeños que algunas emociones son buenas y otras son malas. La felicidad, la alegría y el amor son celebrados, mientras que la tristeza, la ira y el miedo son evitados o suprimidos. Pero esta dicotomía es engañosa. Todas las emociones tienen un propósito y un mensaje que ofrecernos. La tristeza nos ayuda a procesar pérdidas y a sanar. La ira nos alerta sobre injusticias o límites cruzados. El miedo nos protege de peligros potenciales. Cuando dejamos de juzgar nuestras emociones y empezamos a escucharlas, aprendemos a usarlas como guías en lugar de enemigos. Una práctica útil para trabajar con las emociones es la escritura reflexiva. Cuando te sientes abrumado por una emoción, puedes escribir sobre ella. Pregúntate: ¿qué estoy sintiendo exactamente?
¿Qué eventos o pensamientos desencadenaron esta emoción? ¿Qué necesito en este momento? La escritura no solo te ayuda a clarificar tus pensamientos, sino que también te da espacio para procesar lo que sientes sin juzgarlo. Además, al escribir sobre tus emociones, puedes identificar patrones que quizás no habías notado antes. Tal vez descubras que ciertas situaciones o personas tienden a desencadenar ciertas emociones en ti. Esta conciencia te permite anticipar y manejar mejor esas reacciones en el futuro. Finalmente, quiero destacar que trabajar con las emociones no significa eliminar el dolor o la incomodidad. La vida siempre tendrá momentos difíciles, y las emociones difíciles son parte de esa experiencia. Pero cuando aprendes a observar tus emociones sin identificarte con ellas, cuando las aceptas como mensajeras temporales en lugar de verdades absolutas, reduces el sufrimiento que el ego crea al aferrarse o resistirse a ellas. Te liberas para vivir desde un lugar de mayor claridad, equilibrio y autenticidad. En resumen, las emociones son una parte natural e inevitable de la vida, pero el ego a menudo las distorsiona y amplifica, convirtiéndolas en fuentes de sufrimiento. A través del mindfulness, la autocompasión, la observación sin juicio y la escritura reflexiva, podemos cultivar una relación más consciente y equilibrada con nuestras emociones. Esta práctica no solo reduce el control del ego, sino que también nos ayuda a vivir una vida más plena, significativa y conectada. Ahora que hemos explorado cómo el ego influye en nuestras emociones y cómo podemos trabajar con ellas de manera más consciente, ¿estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre cómo superar el miedo al cambio y abrazar la transformación como parte natural de la vida? Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 9. Superar el miedo al cambio. El miedo al cambio es una de las barreras más profundas que el ego utiliza para mantenernos atrapados en nuestras zonas de confort. Nos hace creer que el cambio es peligroso, incierto o incluso catastrófico, cuando en realidad es una constante inevitable de la vida. Todo cambia: nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestras circunstancias, nuestras emociones. Sin embargo, a pesar de esta verdad universal, el ego resiste el cambio porque lo percibe como una amenaza a su identidad y seguridad. En este capítulo, exploraremos cómo superar este miedo al cambio a través de la sabiduría budista, el mindfulness y la aceptación consciente. Para comenzar, es importante reconocer que el miedo al cambio no es algo inherentemente malo. Es una respuesta natural de nuestro cerebro, diseñada para protegernos del peligro. Desde una perspectiva evolutiva, nuestra mente está programada para buscar estabilidad y previsibilidad porque estas cualidades aumentan nuestras posibilidades de supervivencia. Pero en el mundo moderno, donde el cambio es rápido e incesante, esta tendencia puede volverse contraproducente. El ego interpreta cualquier cambio, incluso uno positivo, como un riesgo potencial. Por ejemplo, si recibes una promoción en el trabajo, el ego podría preocuparse por las nuevas responsabilidades o por cómo te verán los demás. Si decides mudarte a una nueva ciudad, el ego podría enfocarse en lo desconocido y lo incierto en lugar de en las oportunidades que esto representa. El ego vive aferrándose al pasado o idealizando el futuro, pero rara vez se siente cómodo con el presente. Esto se debe a que el presente es inherentemente cambiante, no podemos controlarlo ni detenerlo, y esta falta de control es lo que el ego teme más que nada. Para el ego, el cambio implica perder algo: una identidad, una relación, un estado emocional o incluso una idea sobre quiénes somos. Pero aquí está la paradoja. Cuanto más intentamos resistir el cambio, más sufrimos. Porque el cambio no se detiene por nadie. Es una fuerza natural, como el flujo de un río o el paso de las estaciones. Cuando aprendemos a fluir con él en lugar de luchar contra él, encontramos paz y claridad. Una de las formas más efectivas de superar el miedo al cambio
es recordar que el cambio es inherente a la vida. Nada dura para siempre, ni lo bueno ni lo malo. Esta enseñanza, conocida como impermanencia en el budismo, nos invita a abrazar el flujo natural de la existencia en lugar de resistirlo. Por ejemplo, imagina que estás atravesando un período difícil en tu vida. Tal vez has perdido un trabajo, terminado una relación o enfrentas una enfermedad. El ego podría interpretar estos eventos como catástrofes permanentes, pero si recuerdas que todo cambia, puedes encontrar consuelo en la idea de que este momento también pasará. Del mismo modo, cuando experimentas momentos de felicidad o éxito, puedes disfrutarlos plenamente sin aferrarte a ellos, sabiendo que son temporales pero valiosos precisamente por eso. Otra herramienta poderosa para superar el miedo al cambio es practicar el mindfulness. El mindfulness nos ayuda a estar completamente presentes en el momento actual, sin juzgarlo ni resistirlo. Cuando enfrentamos un cambio, ya sea esperado o inesperado, el ego tiende a proyectar pensamientos catastrofistas o a revivir viejas heridas. Pero cuando aplicamos atención plena, podemos observar estos pensamientos sin identificarnos con ellos. Por ejemplo, si estás a punto de tomar una decisión importante, como cambiar de carrera o comenzar una nueva relación, el ego podría bombardearte con preguntas como ¿y si fracaso? O ¿y si me arrepiento? En lugar de dejarte llevar por estos pensamientos, puedes detenerte y preguntarte ¿qué estoy sintiendo en este momento exacto? ¿Dónde siento esa ansiedad o incertidumbre en mi cuerpo? Al hacer esto, reduces el poder del ego y te conectas con el aquí y el ahora, donde realmente ocurre la vida. Además, es fundamental desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde queremos predecir y controlar todo, desde el clima hasta el comportamiento de los demás. Pero la verdad es que la vida es inherentemente impredecible. Cada día trae sorpresas, algunas desafiantes y otras maravillosas. Cuando aprendemos a aceptar esta incertidumbre, dejamos de luchar contra ella y comenzamos a fluir con ella. Esto no significa que abandonemos la planificación o la preparación. Significa que aprendemos a ser flexibles, a adaptarnos a lo que la vida nos ofrece en lugar de resistirlo. Por ejemplo, si tienes un proyecto importante y las cosas no salen según lo planeado, en lugar de entrar en pánico, puedes preguntarte, ¿cómo puedo ajustarme a esta nueva situación? ¿Qué oportunidades surgen de este cambio? El miedo al cambio también está profundamente conectado con nuestra identidad. El ego vive construyendo una narrativa sobre quién somos basada en nuestros roles, logros y experiencias. Pero cuando enfrentamos un cambio significativo, como perder un trabajo, mudarnos a otro país o incluso envejecer, esta identidad puede sentirse amenazada. Por ejemplo, si te defines como un exitoso empresario y pierdes tu negocio, el ego entra en crisis porque siente que estás perdiendo tu identidad. Sin embargo, cuando comprendes que tus roles y logros son temporales, puedes adaptarte con mayor facilidad a los nuevos cambios sin perder tu sentido de ser. Una forma práctica de trabajar con este miedo es cultivar una mentalidad de curiosidad. En lugar de ver el cambio como algo aterrador, puedes verlo como una oportunidad para aprender y crecer. Por ejemplo, si decides cambiar de carrera, en lugar de enfocarte en lo que podrías perder, puedes preguntarte, ¿qué habilidades nuevas puedo adquirir? ¿Qué personas interesantes podré conocer? ¿Cómo puedo contribuir de manera diferente al mundo? Esta actitud de apertura y exploración reduce el miedo al cambio porque te permite verlo como algo dinámico y lleno de posibilidades. Otro aspecto crucial de superar el miedo al cambio es aprender a soltar el apego a los resultados. El ego vive obsesionado con los resultados. Quiere saber si vas a tener éxito, si vas a ser amado, si vas a alcanzar tus metas. Pero cuando te enfocas únicamente en los resultados, pierdes de vista el proceso, que es donde realmente ocurre la vida.
Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto creativo. Si te obsesionas con el resultado final, puedes perderte la satisfacción de crear, de experimentar y de aprender en el camino. Al soltar el apego al resultado, puedes disfrutar más plenamente del proceso, independientemente de cómo termine. Además, es importante reconocer que el miedo al cambio no es algo que debamos eliminar completamente. En lugar de eso, podemos aprender a relacionarnos con él de manera diferente. El miedo no es nuestro enemigo, es simplemente una señal de que estamos saliendo de nuestra zona de confort. Y salir de nuestra zona de confort es necesario para crecer. Por ejemplo, si tienes miedo de hablar en público, ese miedo no significa que no debas hacerlo. Significa que estás expandiendo tus límites y enfrentándote a algo nuevo. Cada vez que te enfrentas al miedo, lo conviertes en una oportunidad para fortalecerte y transformarte. Un aspecto clave del cambio es que nos invita a soltar lo que ya no nos sirve. A menudo, el ego se aferra a cosas, personas o situaciones que ya no son beneficiosas para nosotros porque le proporcionan una sensación de seguridad. Pero cuando soltamos lo que ya no necesitamos, creamos espacio para algo nuevo y mejor. Por ejemplo, si has estado en una relación tóxica durante años, el ego podría resistirse a dejarla porque teme la incertidumbre que viene después. Pero cuando tienes el coraje de soltar esa relación, abres espacio para una conexión más saludable y auténtica en el futuro. Finalmente, quiero destacar que el cambio no es algo que debamos temer, sino algo que podemos celebrar. Nos invita a vivir con curiosidad y apertura, a explorar lo desconocido, sin miedo. Nos libera de la necesidad de controlar todo, y nos permite confiar en el flujo natural de la existencia. Cuando abrazamos el cambio, encontramos paz, porque ya no estamos luchando contra algo inevitable. Simplemente estamos siendo, fluyendo con la vida tal como es. En resumen, el miedo al cambio es una de las principales formas en que el ego nos mantiene atrapados en patrones limitantes. Pero cuando comprendemos que el cambio es una constante natural de la vida, cuando practicamos el mindfulness, cultivamos una mentalidad de curiosidad y aprendemos a soltar el apego a los resultados, podemos superar este miedo y abrazar el cambio como una oportunidad para crecer. Esta perspectiva no solo reduce el sufrimiento causado por el ego, sino que también nos ayuda a vivir una vida más plena, significativa y auténtica. Ahora que hemos explorado cómo superar el miedo al cambio, estamos listos para avanzar al siguiente capítulo, donde hablaremos sobre cómo vivir una vida plena, integrando todas las enseñanzas que hemos explorado hasta ahora. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Capítulo 10. Vivir una vida plena. Vivir una vida plena no significa tener todo bajo control, alcanzar todas tus metas o eliminar el sufrimiento completamente. Más bien, se trata de aprender a navegar por la vida con claridad, compasión y autenticidad, aceptando tanto lo bello como lo difícil. Es un proceso continuo, no un destino final. En este capítulo, exploraremos cómo integrar todas las enseñanzas que hemos abordado hasta ahora: el ego, el mindfulness, la impermanencia, la compasión y más para construir una vida que sea verdaderamente significativa y alineada con tu verdadero ser. Para comenzar, es importante entender que vivir una vida plena no implica evitar el sufrimiento o buscar constantemente la felicidad. La felicidad, como cualquier emoción, es temporal. Intentar aferrarse a ella o perseguirla obsesivamente solo refuerza el poder del ego y genera más insatisfacción. En cambio, vivir plenamente significa estar presente en cada momento, independientemente de si ese momento es alegre, desafiante o simplemente neutro. Es aprender a encontrar valor incluso en los momentos difíciles, porque son parte integral de nuestra experiencia humana. Una de las claves para vivir una vida plena es cultivar una relación consciente con el presente. El ego vive proyectándose hacia el futuro o reviviendo el pasado.
pero la vida ocurre aquí y ahora. Cuando te enfocas en el presente, empiezas a notar detalles que antes pasaban desapercibidos. La textura de una hoja, el calor del sol en tu piel, la risa de un niño. Estos pequeños momentos son los que realmente componen la vida. No necesitas grandes logros o eventos extraordinarios para sentirte satisfecho. Puedes encontrar plenitud en lo cotidiano si aprendes a prestar atención. El mindfulness es una herramienta fundamental para vivir en el presente. A través de la práctica constante, aprendes a observar tus pensamientos, emociones y sensaciones sin identificarte con ellos. Esto no significa que dejes de tener pensamientos negativos o emociones difíciles. Significa que ya no te dejas llevar por ellos automáticamente. Por ejemplo, si te sientes ansioso, en lugar de dejarte consumir por esa ansiedad, puedes observarla con curiosidad. ¿Dónde la sientes en tu cuerpo? ¿Cómo cambia con el tiempo? Al hacer esto, reduces el poder del ego y creas espacio para elegir cómo quieres responder en lugar de reaccionar impulsivamente. Además, vivir una vida plena implica reconocer y aceptar la impermanencia. Todo cambia. Nuestras relaciones, nuestros cuerpos, nuestras circunstancias. Incluso nuestras emociones y pensamientos vienen y van. Cuando comprendemos profundamente esta verdad, dejamos de resistirnos al cambio y empezamos a fluir con él. Esto no significa que abandonemos nuestras metas o dejes de planificar para el futuro. Significa que aprendemos a adaptarnos a lo que la vida nos ofrece en cada momento. Por ejemplo, si pierdes un trabajo, en lugar de entrar en pánico, puedes preguntarte, ¿qué oportunidades surgen de este cambio? ¿Qué puedo aprender de esta experiencia? La compasión también juega un papel central en vivir una vida plena. Cuando practicas la compasión, tanto hacia ti mismo como hacia los demás, te conectas más profundamente con la humanidad compartida. El ego tiende a crear barreras entre nosotros y los demás, juzgándolos o comparándonos con ellos. Pero cuando cultivas compasión, te das cuenta de que todos enfrentamos desafíos similares, aunque a menudo no lo reconozcamos. Esta conciencia te permite relacionarte con los demás desde un lugar de amor incondicional y entendimiento profundo. Por ejemplo, si alguien te lastima, en lugar de reaccionar con ira, puedes preguntarte, ¿qué podría estar enfrentando esta persona? ¿Cómo puedo responder desde un lugar de compasión en lugar de resentimiento? Otra forma de vivir plenamente es aprender a soltar el apego a los resultados. El ego vive obsesionado con los resultados. Quiere saber si vas a tener éxito, si vas a ser amado, si vas a alcanzar tus metas. Pero cuando te enfocas únicamente en los resultados, pierdes de vista el proceso, que es donde realmente ocurre la vida. Por ejemplo, imagina que estás trabajando en un proyecto creativo. Si te obsesionas con el resultado final, puedes perderte la satisfacción de crear, de experimentar y de aprender en el camino. Al soltar el apego al resultado, puedes disfrutar más plenamente del proceso, independientemente de cómo termine. También es crucial desarrollar una mayor tolerancia a la incertidumbre. Vivimos en un mundo donde queremos predecir y controlar todo, desde el clima hasta el comportamiento de los demás. Pero la verdad es que la vida es inherentemente impredecible. Cada día trae sorpresas, algunas desafiantes y otras maravillosas. Cuando aprendemos a aceptar esta incertidumbre, dejamos de luchar contra ella y comenzamos a fluir con ella. Esto no significa que abandonemos la planificación o la preparación. Significa que aprendemos a ser flexibles, a adaptarnos a lo que la vida nos ofrece en lugar de resistirlo. Vivir una vida plena también implica cultivar gratitud. El ego tiende a enfocarse en lo que falta, en lo que no tienes o en lo que no has logrado. Pero cuando cambias tu perspectiva y te enfocas en lo que sí tienes, comienzas a ver la abundancia que ya existe en tu vida. Puede ser algo tan simple como disfrutar del aroma de una taza de café por la mañana, sentir el calor del sol en tu piel
o escuchar el canto de los pájaros. Estos momentos, aunque pequeños, tienen el poder de llenar tu vida de alegría y significado. Finalmente, quiero destacar que vivir una vida plena no significa que nunca enfrentarás dificultades o momentos de oscuridad. La vida siempre tendrá altibajos, y eso está bien. Lo importante es cómo respondes a esos desafíos. Cuando enfrentas la adversidad con claridad, compasión y aceptación, transformas incluso los momentos más difíciles en oportunidades para crecer. Por ejemplo, si atraviesas una pérdida, en lugar de resistirte al dolor, puedes permitirte sentirlo plenamente, sabiendo que es parte natural de la experiencia humana. Al hacer esto, encuentras paz en medio del sufrimiento. En resumen, vivir una vida plena es un viaje continuo que requiere práctica, paciencia y apertura. A través del mindfulness, la aceptación de la impermanencia, la compasión, el desapego a los resultados y la gratitud, puedes construir una vida que sea verdaderamente significativa y alineada con tu verdadero ser. Esta vida no está libre de desafíos, pero está llena de momentos de conexión, crecimiento y plenitud. No se trata de alcanzar un estado perfecto de felicidad o seguridad, sino de aprender a estar completamente presente en cada momento, aceptando tanto lo bello como lo difícil. Ahora que hemos explorado cómo vivir una vida plena integrando todas las enseñanzas que hemos discutido hasta ahora, estamos listos para cerrar este viaje reflexionando sobre todo lo que hemos aprendido y cómo podemos llevar estas herramientas a nuestra vida diaria. Respira profundamente, inhala, exhala y continúa este viaje conmigo. Y así llegamos al final de este viaje juntos. Espero que estas reflexiones te hayan ofrecido nuevas formas de ver el mundo, de relacionarte contigo mismo y con los demás, y de encontrar paz en medio del cambio constante de la vida. Recuerda que vivir una vida plena no significa tener todas las respuestas o eliminar el sufrimiento. Significa aprender a estar presente, a aceptar lo que viene y a fluir con gratitud y compasión. No necesitas hacer grandes cambios de inmediato. Cada pequeño paso cuenta. Un momento de atención plena, un acto de bondad hacia ti mismo o hacia otro, una respiración consciente cuando sientes que el ego toma el control. Estas pequeñas acciones, practicadas consistentemente, tienen el poder de transformar tu vida. Este espacio, este rincón zen, siempre estará aquí para acompañarte en tu camino. No estás solo en esto. Todos estamos navegando por la misma corriente de impermanencia, aprendiendo a soltar, a amar y a ser más auténticos. Así que, sea cual sea el siguiente paso que des, hazlo con curiosidad y apertura. Confía en que tienes todo lo necesario dentro de ti para avanzar. Gracias por compartir este tiempo conmigo. Que cada día te traiga nuevas oportunidades para crecer, para conectar y para vivir desde el corazón. Namaste.